pedirle que me acompañe al libro de los Hechos. Nuestro pasaje en el día de hoy, mientras continuamos el estudio que ya ustedes habían comenzado, está en el libro de los Hechos, capítulo 21. Ahora le voy a pedir que mantenga su dedo entre el capítulo 21 y el capítulo 20. A pesar de que yo sé que ya ustedes han ido sobre el capítulo 20, el capítulo 21 comienza algo que todavía estaba sucediendo en el capítulo 20. Eso, perdóname, no comienza, es una continuación del capítulo 20. Y mientras oraba al Señor y pensaba en qué tema podíamos ponerle a este mensaje, comencé a ver la vida de Pablo y comencé a pensar en las cosas que Pablo estaba haciendo en este capítulo. Y por esa razón hemos determinado de que este mensaje se llama Una vida con visión. Una vida de... Pablo mostró en su vida vivir una vida llena de convicción. Ahora, mientras pensamos en el tema, escribí yo una de las canciones que ustedes estaban cantando, que dice: Dios, de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Se la cantaría, pero yo no canto muy bonito. Tuya es toda la gloria, tuyo es el honor. Si estamos claros, solamente una persona que entiende quién es Dios, tiene una convicción de quién es Dios, puede decir palabras semejantes. Puede entender de que Dios es el Dios de lo imposible, de que Dios es un Dios soberano. Esta misma convicción era la misma convicción que tenía el apóstol Pablo. Y por eso le pido que me acompañen entonces al libro de los Hechos, capítulo 21. Ahora, a pesar de que estoy bien seguro que ya ustedes han ido sobre esto, pero a mí siempre me gusta dar un poquito de contexto de lo que vamos a leer antes de comenzar, porque nos ayuda a poder entender un poco mejor la historia. Mientras comenzamos, en este contexto que estamos viendo, la fecha de este capítulo 21 de los Hechos, acontece aproximadamente en el año 55 al 57 después de Cristo. ¿Okay? Ahora, el libro es bien importante también entender el género del libro. Esto no es un libro de poesía, esto no es un libro de cuentos, esto es un libro de un relato histórico. Básicamente la intención del libro de los Hechos era un libro de historia sobre los inicios de la iglesia y la fundación de la iglesia, escrito por Lucas. Esto lo vemos en Hechos 1:1. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Y escribió este libro alrededor de 60 al 62 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos el lenguaje utilizado aquí, el Nuevo Testamento escrito en el griego, hay que entender que el autor de este libro utilizaba las palabras bien intencionadas. Entonces, cuando las leemos en español, tal vez para nosotros significa una cosa, pero el autor entonces quería referirse a otras. Entender cómo el autor utilizaba la palabra nos ayuda. Por ende, cuando hacemos el trabajo de la exegesis, podemos buscar libros como el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque es el mismo autor. Y podemos ver cómo él lo utiliza. Ahora, fuera de eso, en el capítulo 21 vamos a ver ciertos personajes que son parte de esta historia y que son importantes que usted los tenga presentes. Usted los va a escuchar y cuando los escuche, téngalos presentes. Son personas que son de importancia en este capítulo. Entre ellos, obviamente, está el apóstol Pablo, que es el centro del capítulo. Están los discípulos. Él menciona a los discípulos en el verso 4. Él menciona a Felipe, el evangelista, en el verso 8. A Ágabo, el profeta, en el verso 10. Y menciona a Jacob. Interesantemente, Jacob, ustedes lo conocen como Santiago. Es el que escribió también el libro de Santiago y es el hermano de Jesús. Estos son los personajes que vamos a poder estar viendo en este acontecimiento que está sucediendo en el tercer viaje de Pablo. Bien importante, Pablo está a punto de terminar su ministerio, tercer viaje misionero. Pablo está a punto de llegar con el propósito de llegar a Jerusalén. Ahora, antes que comencemos, le voy a pedir que oremos y le pidamos al Señor entonces que nos ayude, entendiendo este contexto de la historia que vamos a leer, a serle fiel a su palabra. Una cosa que yo compartía con mi esposa, hermano, es que la realidad del caso es que cuando nosotros vemos lo que era la profecía, el profeta tenía un trabajo bien difícil, porque el profeta estaba hablando y proveyendo una revelación
a través del mensaje que le estaba dando Dios. Quiere decir que el profeta estaba hablando una palabra y diciendo, esto es lo que dice Dios. Vamos a ver unos cuantos de ellos. Pero ahora el predicador, como por ejemplo Lesky, que le predica a usted todos los domingos, o yo en este caso que tengo la bendición de que me invitaran nuevamente, eso me da a saber que todavía Lesky me ama. Tengo el temor de tratar de ser lo más fiel posible al texto, porque cuando estamos haciendo el trabajo de lo que dice el texto, lo que estamos diciendo es que esto fue lo que fue intencionado por el Espíritu Santo cuando Lucas lo escribía. Por ende, lo que yo le digo a usted, que dice el texto, tengo que buscar la manera más fiel de decir, no, esto es lo que Dios estaba hablando, porque estoy hablando la revelación que Dios fue dada al pueblo en ese entonces. Oremos para que el Señor en ese proceso nos ayude a entender y exponer su palabra lo más fiel posible. Oramos. Señor Dios Padre, te damos gracias por el privilegio que es de poder hablar tu palabra, Señor. Damos gracias por el cuerpo de Cristo y por la iglesia Aposento Alto, mi Dios. Damos gracias por Lesky, Señor, y la amistad que tú nos has permitido tener con él y su familia, Señor, y poder ver, Señor, lo que tú has hecho dentro de la iglesia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra continúe siendo expuesta, Padre, a los corazones, Dios, y que esa palabra que tiene el poder de salvación, Señor, sea la que toque los corazones, los transforme, Señor, y los lleve a querer hacer más discípulos, Señor, a llevar tu palabra a cada rincón de la tierra, Señor, porque amamos quien tú eres, amamos el entender, Padre, de que aun cuando no lo merecíamos, Dios, tú diste tu vida por nosotros, Padre. Y por eso te pedimos, Dios, que tú ahora, mientras meditamos en el texto, Dios, tú nos permitas poder fielmente hablar lo que dice tu palabra, sin vergüenza, sin arrepentimiento, sin excusas, Señor. Pero que veamos el texto y te glorifiquemos y entendemos, Señor, quién tú eres. Padre, por eso te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Listo, ok, les di un poquito de contexto, ya les hablé cuál es el género. Eso quiere decir que todo lo que yo les lea a ustedes de ahora en adelante es un tema histórico, ok. Lo que están leyendo ahora es como si yo les leyera a usted la historia del primer presidente de los Estados Unidos, ok, pero estamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Ok, ahora, mientras leemos el contexto, a propósito, que no se me olvide, quiero también agradecer a todas las personas que vinieron conmigo de Grove. Tengo mi amada esposa que siempre está conmigo, mi suegro, y a Mateo, Michelle y mi hermano David. Ambas parejas, Sheila no pudo estar hoy, la esposa de David, pero son dos parejas que si tienen la oportunidad de saludarle, son dos parejas que amamos grandemente. Y mientras leía de los Efesios, así me siento yo cada vez que los veo, cada vez que los abrazo y puedo estar cerca de ellos. Gracias por estar aquí conmigo. Listo, entonces, ahora, leamos el texto, capítulo 21, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, el día siguiente a Rodas y de allí a Pataras. Y encontrando un barco que partía para Fenecia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiros, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasando aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros y entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo le ató las manos y los pies y le dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, nosotros, como los que vivían allí, les rogaban que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón?
porque listo estoy no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Como no se dejaban persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarnos comenzaron a referirse una por una a las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le decían: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se le ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que se han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto a ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que le han dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatándote a la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificios a los ídolos de sangre, de los estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando que la terminación de los días de purificación hasta el sacrificio se ofrecerían por cada uno de ellos. Vamos a parar ahí porque nuestro texto en el día de hoy, el reto que tenemos es poder exponer lo que dice el capítulo de Hechos, capítulo 21, versículos 1 al 26. ¿Ok? Listo. Quiero comenzar con explicar que como les expliqué, es el tercer viaje misionero de Pablo. Y mientras la pasada semana, usted asumo que ha podido entender y ver, aun cuando leí el texto, que Pablo ha estado viajando. Pablo ha estado predicando a los gentiles. Y ahora estamos viendo cómo Pablo, dentro de ese proceso, ha sido calumniado en su ministerio, aun cuando llega a Jerusalén. Para eso, en la iglesia de Grove Bible Chapel nos gustan los mapas. Y le pedí yo a hermano Lesky si era posible que nos pusiera un mapa. Así que ahí tenemos el mapa. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque van a ver que dentro del capítulo 21 se habla de diferentes lugares donde Pablo paró. Y todos ellos son importantes. Vamos a comenzar porque el texto de nosotros, Pablo empieza aquí en Éfesos. De Éfeso se mueve a Mileto. De Mileto se mueve a Tiros. De Tiros a Cesarea y de Cesarea a Jerusalén. Ahora, es bien importante que entendamos toda esta área que está en el área de aquí y esta área que está acá. Hay muchas ciudades que son griegas. Mucha de esta gente no es judía, mucho gentil en esta área. En esta área, sin embargo, estamos obviamente en el área de Jerusalén, ahí es donde están los judíos mayormente. En esta área sí todavía se encontraban judíos, pero eso no era la norma. La norma en esa área eran gentiles, eso era lo que vivía en esa área. Pablo está en su tercer viaje misionero predicando a los gentiles. Entonces, ahora, comencemos a ver qué es lo que está sucediendo en este texto. El texto comienza diciendo, después de separarnos de ellos, así que comienza el capítulo 21, dice, después de separarnos de ellos, lo cual deja saber que, como les expliqué anteriormente, que leer el capítulo anterior para entender de quién se está separando Pablo, porque está diciendo, después de separarnos de ellos, ¿separarnos de quién? Bueno, versos anteriores, en el capítulo 20, versículo 17, si me acompaña ahí, dice claramente, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Quiere decir que Pablo fue de Efesios a Mileto y en Mileto pidió que los ancianos de Efeso bajaran a Mileto. Pablo está a punto de montarse en el barco y él pide que ellos lleguen. Y en ese proceso, mientras los ancianos allí,
sucede algo. El verso dice en el capítulo 21 que después de separarnos de ellos, zarpamos y nos fuimos rumbo directo a Cos. Ahora, interesantemente, por lo que dijo ahorita que las dos parejas que tengo acá son parejas que amo como los efesios. Acá, la palabra separarnos, el contexto griego es aposapo y significa arrancarnos. Eso quiere decir que estamos hablando, y les voy a explicar porque esto es bien importante. No estamos hablando de separarnos como bueno, Efesios, qué bueno, nos vemos, see you later, nos vamos. No, estamos hablando de que en este momento hay un proceso donde Pablo está abrazándolos a ellos y está abrazando a esta gente de Efesios porque los efesios sabían que no iban a volver a verlo. Ellos están quebrantados porque no van a volver a ver a Pablo, y Pablo está quebrantado porque él amaba a los efesios. Y ellos están quebrantados, ¿y cómo lo sabemos? Porque el verso 37 y 38 del capítulo 20 dice, y comenzando a llorar desconsoladamente, y abrazaron a Pablo y lo besaban afligidos, especialmente porque la palabra que habían dicho de que no lo volverían a ver no volverían a ver su rostro, y ellos lo acompañaron hasta el barco. Estamos hablando de que aquí vemos una escena un poco triste. Pablo, la iglesia que él ama, se están abrazando, besando. Pablo, no te voy a volver a ver. Y literalmente ellos sintieron en su corazón que es como si los estuvieran arrancando uno del otro. Y imagínate que le arrancaron ninguno de nosotros ha experimentado eso, pero es ese tipo de dolor. Es un dolor que angustia. Y Pablo estaba sintiendo porque no podía ya estar con los efesios. Entonces, mientras continuamos el capítulo en esta despedida, vemos que nos dijo ya con quién estaba hablando, con los ancianos de Efesos. Vemos que está en un momento triste. Entonces, ¿por qué es esto importante entenderlo antes de que entremos al capítulo 21? Bueno, es importante entenderlo porque nos deja saber que antes de que Pablo zarpara ese barco, ¿cómo usted cree que era el estado emocional de Pablo? Yo espero que usted no crea que Pablo se estaba regocijando. Pablo no estaba en ese barco diciendo, qué bueno, me salvé de los efesios. Pablo estaba en un momento triste. Pablo estaba en un momento emocional, pero sin embargo Pablo tenía una convicción mucho mayor. En el libro de los Hechos, capítulo 20, él dice cuál era su convicción. La vemos en el versículo 24. La convicción de él era terminar su carrera predicando acerca de Cristo Jesús. Y ese verso lo vamos a ver un poco más adelante. La convicción de Pablo lo llevó más allá del amor de los efesios. Él dijo, no, yo tengo una meta, yo voy a llegar a ella, yo tengo que llegar a ella. Esa es mi convicción. Entonces, Pablo se va triste con esta gente que amaba. Lo vemos también en el libro de los Efesios, Efesios 1:1, Pablo los llama a ellos santos fieles en Cristo Jesús. En Efesios 3:1, él los llama a ellos prisioneros de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. En Efesios 6, 23 y 24, Pablo cierra su carta orando, dándole gracias a Dios por el amor que tenía por ellos. O sea, este amor que había por los efesios era bien importante. Pablo entonces se monta y vemos entonces el capítulo 21. Ahora vamos a ir a nuestro capítulo 21. En el capítulo 21 nos encontramos en este momento en Tiro. Vamos en dirección a Tiro. Estamos hablando que dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y con rumbo directo a Cos al día siguiente, Rodas, y allí a Patás encontramos un barco que partía para Fenicia, subiendo a bordo, y nos hicimos vela. Ok, continuamos en ese verso. Pablo, a donde se dirigía, lo vemos en el verso 7, él termina en Tiros. Pablo va de Mileto, donde se despide de ellos y llega a Tiros. Ok, ahora veamos qué está sucediendo en Tiros. Le pido que me acompañen ahora al verso 4 y 5. Dice, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Ahora, el primer punto que tengo para ustedes es convicción. La convicción es el convencimiento que tenemos del Evangelio. El primer punto que tengo para ustedes es convicción, convencido por el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Pablo. Pablo en su convicción estaba convencido por lo que él creía acerca del Evangelio. Ahora, dos tipos de sentimientos se están experimentando aquí. Hablamos de que Pablo se despidió de ellos un poco triste. Por ende, vemos que en el capítulo 4 dice que después de hallar a los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Cómo usted cree que los discípulos se sentían? Los discípulos se sentían con temor. Ellos sabían que Pablo iba a sufrir. Ellos no querían que Pablo se fuera. Por ende,
comenzamos a ver que en este tiempo los discípulos que Pablo encuentra, y quiero que marque, si puede en su Biblia, la palabra los discípulos, y le voy a explicar en un momento por qué. Pero hay algo interesante en todo el proceso de la convicción de Pablo. Ahora, Pablo se encuentra con los discípulos y se queda allí 7 días. Esta iglesia, para que tengan una idea, Pablo anteriormente no había ido a Tiros a formar una iglesia. Lo que se cree es que esta iglesia pasó después de la martirización de Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7. Entonces, vemos acá, esta iglesia se abre, estos discípulos están allí. Estos discípulos ven a Pablo y le dicen, no vayas a Jerusalén. Ahora es bien interesante porque antes de decir eso, hay una palabra aquí clave. Dice que ellos se lo dijeron ¿por qué? Antes de eso, le dice que ellos le dijeron por el... Están dormidos. Que no fuera, y ellos lo sentían ¿por quién? Por el Espíritu. Y esta parte es importante poder entonces buscar el contexto. Eso es a lo que me refería al principio. Porque esta palabra espíritu la van a ver que está en letra mayúscula. Es importante poder dar esa diferencia porque cuando la Biblia habla de Espíritu Santo muchas veces se refiere al Espíritu con una letra mayúscula. Cuando habla de espíritus como espíritus inmundos o cosas que no tienen que ver con el Espíritu de Dios, lo vemos en letra minúscula. Por ende, está diciendo aquí que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Si yo leo esto, que me está diciendo que los discípulos le dijeron a Pablo, por el Espíritu te digo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo va, quiere decir que Pablo desobedeció al Espíritu. Entonces esto me hizo pensar, y yo dije, es que no puede ser posible. Pablo no pudo haber desobedecido al Espíritu. Esto me llevó entonces a poder entender lo que decía en el griego. La palabra en griego es diaphenuma, lo que significa por la razón del Espíritu. Y a lo que se refería aquí es que el Espíritu Santo le había dado una convicción a los discípulos allí de dejarles saber lo que le iba a acontecer a Pablo. Ellos pudieron ver esa misma revelación que le fue dada a los discípulos, es la misma que le es dada a Ágabo luego, y lo vamos a ver. Pero lo que el Espíritu le reveló a ellos no es que le dijeran a Pablo, no vayas. Lo que ellos le dijeron fue, el Espíritu les reveló algo y ellos pudieron razonar en lo que el Espíritu les reveló y le dijeron entonces a Pablo, no vayas, por lo que el Espíritu nos reveló, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que le iba a pasar a Pablo. Ahora, eso es importante entenderlo porque si lo leemos, suena como si Pablo hubiera sido desobediente. Como que el Espíritu le dijo, no vaya, y él le dijo, a mí no me importa lo que diga el Espíritu, yo quiero ir a Jerusalén. Y eso es lo que está pasando ahí. Ahora, mientras continuamos en ese verso, vemos que ellos, el temor no solamente era de ellos, el temor también era de Pablo. Ahora volvemos a las emociones de Pablo. Pablo no solamente estaba quebrantado porque había dejado a la gente en Éfesos, pero el capítulo 20, versículos 18 al 23, explican cómo Pablo se sentía. Y en el verso 23 él dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad. Y mire lo que el Espíritu le decía, esta es la parte importante. Esto es lo que el Espíritu le reveló a los discípulos y también le dice luego a Ágabo. Le dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me daba testimonio en cada ciudad diciendo que me esperaban cadenas y aflicción. Ahora en el verso 22 él dice, y ahora, he aquí yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber que allá me suceda. Pablo estaba en una incertidumbre de lo que le va a suceder, entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo, viendo el temor de todo el mundo de lo que le va a pasar. Pablo está triste porque acaba de dejar a esta gente. Pablo está en un momento emocional bastante complicado, y eso lo explica un poco más adelante. Ahora, quiero que se haga esta ilustración, yo creo que es la mejor manera que lo podríamos ver. Imagínese a nosotros que los que tenemos niños o los que tenemos sobrinos, pero imagínese usted estar en una casa donde usted quiere ir a un sitio y, por ejemplo, mis niñas, yo pienso mucho en esa, mis niñas a veces no quieren salir de la casa y yo les digo a ellas, vamos para tal sitio, y ellas te dicen que no quiero ir. Y yo, ¿cómo que no quieres ir? No, es que vamos a ir. Pero es que me quiero quedar en mi casa, pero ¿por qué tú quieres ir? No vayas. Imagínate, y llega un punto en que yo, después de una hora de mis hijas rogarme que no quieren ir, yo me convenzo a que no quiero ir tampoco. Pablo estuvo acá 7 días escuchando a estas personas decirle, no vayas,
No, mira, no vayas. Yo te estoy diciendo no vayas, no vayas, no vayas. Ahora, dentro de esos 7 días es importante entender que sin embargo la convicción de Pablo fue mucho más allá de sus emociones. ¿Por qué sabemos eso? Porque el texto dice en el verso 5 que ¿qué hizo Pablo luego de que ellos le dijeran que no fuera? Verso 5. Y pasado aquellos días, ¿qué hicieron? Salieron. Él no se detuvo. Él pudo haber dicho 7 días con esta gente. Yo creo que ya yo cogí el mensaje. Yo me voy a quedar. Él no hizo eso. Él tiene una convicción y él dijo, ¿sabes qué? Salimos, partimos, emprendimos. Interesantemente, cuando vemos la convicción, esta convicción de Pablo nace desde el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21, donde él decidió en su espíritu ir a Jerusalén. Pablo desde el capítulo 19 ya había tomado una decisión en su corazón de decir, yo tengo que ir a Jerusalén. En el capítulo 20 les explica por qué él tiene que ir a Jerusalén cuando les dice, yo voy a completar la carrera. Pablo tenía una meta y esa meta no se podía basar en emociones, sino en convicciones. Por ende, vemos lo interesante de esa convicción, es que al día siguiente ellos parten. Y algo que la convicción tiene es lo siguiente, hermano, es que cuando usted vive una vida de convicción, adivine qué va a pasar con las personas alrededor. Las personas alrededor van a seguir. Y eso lo vemos cuando vemos el verso siguiente. Vemos el verso 5 y dice que pasando aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres y sus hijos nos acompañaron hasta afuera de la ciudad. Son los mismos que le estaban diciendo, no vayas. Ahora le dijeron, esposa, hijo, vístete que vamos a despedir a Pablo. Y no solamente lo fueron a despedir, porque es importante también entender esto. Era bien cultural una persona que tú amabas despedirlo. Eso es normal, eso lo vamos a ver, pasa 2 veces en este capítulo solo. En este caso lo que estamos viendo es que estas mismas personas que no querían ver a Pablo sufrir, que le decían, Pablo no vayas, ahora están yendo con Pablo al muelle. Y estas personas no solamente estaban convencidos ellos, sino que también el amor de su familia por Pablo también se los llevó. Y le dijo, mira, Pablo se va, vayan con nosotros. Y se llevaron a sus hijas y a sus esposas. Ahora, lo que no era normal es lo que acontece en ese mismo verso, donde dice que después de eso, de rodillas oraron en la playa y se despidieron de él. Estamos hablando de que estas personas entendían que Pablo ya tenía una convicción, que ellos no pudieron persuadir a Pablo, que la convicción de Pablo era más allá del temor. La pregunta es la siguiente, ¿de dónde venía la convicción de Pablo? Sería la pregunta para nosotros hacernos es, si Pablo tenía tristeza y temor, ¿cómo es que Pablo aún continúa yendo a Jerusalén? Bueno, el evangelio de la gracia de Dios era la convicción de Pablo. ¿De dónde yo me saco esto? Hechos 20, capítulo 20, versículo 24, disculpa. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como más valiosa. Esta es la convicción de Pablo. Esta gente le está diciendo, te van a matar. Y él dice, no, pero es que mi vida no es ni valiosa para mí. Yo tengo un valor mayor. Mira lo que él dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Esa era la convicción de Pablo. Él dijo, mi convicción es hacer mi carrera, predicar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo que mueve a Pablo más allá de su temor. Ahora, mientras continuamos en el tema del evangelio, la pregunta que yo tengo para ustedes me dirán, bueno, hermano, es que ese era Pablo y Pablo estaba en sufrimiento y bien por Pablo. Pero la pregunta aquí es la siguiente, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? La aplicación para ustedes, la pregunta que le tengo yo a ustedes es la siguiente. ¿Son tus convicciones en la palabra mayores que tus temores o tus deseos? Quiero que pausemos por un momento, veamos la vida de Pablo temiendo por su vida y sufriendo por sus amigos. La pregunta para usted ahora, hermano, es, ¿la convicción que usted tiene del evangelio de Cristo es más poderosa que sus temores, que sus deseos? ¿O para nosotros nuestros deseos son mayores?
Y si usted no tiene la respuesta para eso, yo se la puedo buscar bien fácil. Lo bueno es, hermano, que yo voy a otra iglesia. Si usted me quiere odiar, no me va a ver de vuelta. Tal vez me invite. Pero yo se lo voy a dejar saber. Si hay grupos de hogar y su deseo es quedarse viendo televisión, hermano, usted hágase la pregunta. ¿Esa es su convicción? Si usted dice, este domingo está más para la playa que ir para la iglesia, pregúntese entonces cuál es su convicción. Porque la convicción de Pablo lo llevó más allá de sus deseos. Pablo se pudo haber quedado cómodo con los efesios y los efesios lo amaban. Pero yo no voy en comodidad, yo quiero terminar mi carrera. Y esa carrera es llevar el mensaje de Cristo. Mientras usted medita en esto, en cómo esto le aplica a usted, ahora pregúntese usted si esa misma convicción que tiene Pablo es la convicción de su vida. Ahora, mientras continuamos, la convicción no solamente proviene del Evangelio, pero la convicción, que es nuestro punto número 2, la convicción es una decisión, no una emoción. Ese es nuestro punto número 2. Ahora, mientras vemos el punto número 2, le voy a traer nuevamente el mapa. Esta segunda escena, Pablo está moviendo. Pablo dijimos que estaba en Tiro, y Pablo ahora viaja a Cesarea. Ahora, dentro de esto puede ver que hay unas cuantas paradas que Pablo hizo entre medio, las cuales vamos a leer. Ahora, quiero que me acompañe mientras continuamos en la lectura, en el libro de los Hechos, capítulo 21. Vimos ya la convicción de Pablo sobre el temor. Ahora veamos las convicciones siendo decisiones y no emociones. En el verso 7 dice que terminando el viaje desde Tiro, llegaron a Tolema. Y después de saludar a los hermanos, le voy a pedir un favor, le voy a pedir que circular a los discípulos, le voy a pedir que si puede, circule los hermanos en el verso 7. Pablo, después de llegar al viaje de Tiro, llegaron a Tolema. Y después de saludar a los hermanos, se quedaron unos días. Y al día siguiente, verso 8, partieron y llegaron a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, quiero también que circule, si puede, la casa de Felipe. Nos quedamos allí con él. Tenía 4 doncellas que profetizaban. Interesantemente, la palabra doncella habla también de la palabra vírgenes. Este ministerio era de mucho valor dentro de esa cultura, porque estas eran mujeres que se habían guardado completamente para el ministerio. Estas mujeres no se sabe si es que ellas eran profetas activas o si eran mujeres que en algún momento profetizaron, pero sí se creían que estas 4 hijas de Felipe habían profetizado en algún punto. Ahora, interesantemente, el Espíritu Santo le había revelado a Pablo varias veces, lo vemos en el capítulo 20 y ahora al principio del 21, que algo va a acontecer. Interesantemente, Pablo ahora está unos días con estas doncellas que son profetas y las profetas no dijeron ni una sola palabra. Ni una. Tuvo que venir alguien de afuera, vemos en el verso 10, y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. Entonces llega el profeta Ágabo. Ahora, veamos quiénes son estos personajes que tenemos acá. Felipe, Felipe el evangelista, no sé si vieron que dice es uno de los 7. Si no saben quiénes son los 7, estos son los 7 que fueron mencionados en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Estos fueron los que escogieron. De hecho, se cree que el comienzo de los diáconos comenzaron de los Hechos, capítulo 6. Pero interesantemente, Felipe no se llama ahí el diácono, él se llama el evangelista. No sé si lo notó. Felipe el evangelista. De ahí es que sale él. Felipe también es mencionado en el capítulo 8. Donde vemos que él está haciendo unos mensajes al pueblo, y es en el versículo 40 que él llega a Cesarea. Interesantemente, es donde mismo estamos ahora. Eso quiere decir que desde aquel entonces que él se había ido a Cesarea, él todavía está viviendo en Cesarea, que es donde Pablo llega a su casa. Ahora, el segundo personaje que lo vimos ahora en el verso 10 es Ágabo. Ágabo también aparece en Hechos 11:28. Esta no es la primera vez que el profeta profetiza dentro del libro de los Hechos. Él profetizó anteriormente de un gran hambre sobre toda la tierra. Esto lo vemos en Hechos 11:28. Ahora, ¿qué pasó en la casa de Felipe entonces? Este profeta llega, Ágabo, y Ágabo le dice lo siguiente.
se quita el cinto, le quita el cinto a Pablo y le dice, se ata las manos y los pies y dice, así dice el Espíritu Santo. Para pintar una imagen, lo que está sucediendo aquí es, el profeta llega a la casa, después de saludar, le quita el cinto a Pablo y le trae una profecía. ¿Y qué le dijo Pablo? Pablo no le dijo, ese cinturón no es mío, ese es de Lucas. No, Pablo entendía que ese era su cinturón. Él se ata las manos, se ata los pies y le da una profecía. Y les dije, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. En ningún momento en esa profecía le dijo, te van a atar los pies y las manos, no vayas. Eso no es lo que le dice ahí. Le dice, te van a atar las manos y los pies y vas a ser entregado a los gentiles. Hasta ahí. Es importante que le demos una pausa ahí porque esa es la profecía. La profecía fue dada hasta ahí. ¿Por qué es importante entender esto? Por lo mismo que le mencioné antes. Pablo no estaba desobedeciendo al Espíritu Santo. Entonces te hace pensar por qué el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo tantas veces que te van a atar. Si también es el mismo Espíritu Santo el que dice Pablo que lo mueve a ir a Jerusalén. Bueno, la única explicación lógica que yo pude encontrar después de ver lo que diferentes personas decían y mi propio estudio, es que el Espíritu Santo en amor a Pablo le estaba preparando. Es lo único que puede hacer sentido aquí. El Espíritu Santo estaba preparando a Pablo a decirle, cuando tú llegues allá, esto es lo que te va a pasar. Prepárate. Viene por ahí, prepárate. Ahora, lo que es interesante entonces, ¿de dónde viene que convicción son decisiones y no emociones? Proviene de estos versos que le voy a leer ahora. En el verso 11, él dice que así atarán los judíos a Jerusalén, el dueño de este cinto, y lo entregará en manos de los gentiles. Y al escuchar esto, ahora mira lo que sucede. Después que dio la profecía, verso 12, al escuchar esto, tanto nosotros, ¿quién yo les dije a ustedes que escribió el libro de los Hechos? ¿Recuerdan? Lucas. Y él dice, tanto nosotros, eso quiere decir que Lucas se está incluyendo en el grupo que está a punto de hablar. El escritor del libro está diciendo, tanto nosotros como los que vivían allí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Escucho diferentes respuestas. ¿Qué hicieron? Ayúdeme, hermano. ¿Qué hicieron? No le entraron a palo, no. Le rogaban, le decían, no vayas. No vayas. Entonces, ¿qué Pablo le responde? Pablo se dio cuenta que en ese momento no se trataba de las emociones, se trataba de la convicción. Pablo le responde a ellos en el versículo 13. Dice, Pablo entonces le respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? ¿Está Pablo triste? ¿Qué usted cree? Si Pablo está diciendo, ¿qué hacen quebrantándome el corazón? ¿Estaba Pablo triste? ¿Estaba triste? Porque él dice, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué me están quebrantando? Pablo está en un momento de tristeza, es humano. Pero mira lo que él le responde. Él le está dejando saber, sí, estoy quebrantado, pero te voy a dar mi convicción. Él le dice, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con ello? Ahora vamos nuevamente a la influencia que hablamos en el primer punto. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciendo que se haga la voluntad de Dios. Eso era un hombre con convicción. Pablo se dio cuenta que él no se regía por sus emociones. Pablo se regía por su convicción. Ahora, hay varias cosas que quiero que ustedes puedan ver aquí. Pablo tenía tres cosas claras. Estas tres cosas claras, las de versos 12 al 16. La primera cosa que Pablo tenía clara es que las convicciones no se dirigen por emociones, como les mencioné. Esto lo vemos en el verso 12. En el verso 12, todo el mundo está quebrantado, todo el mundo está rogando, todo el mundo está triste. Aún en la continuación del verso 13, Pablo está llorando. Se da cuenta en el verso 12 que las convicciones, las tres cosas que Pablo tenía claras, Pablo se da cuenta que las convicciones no se dirigen por emociones. La segunda que Pablo tenía claro era que nuestro testimonio es reflejo de nuestra convicción. Estaba claro de eso. Pablo sabía que
la convicción de él, la gente la iba a poder ver solamente a través de su testimonio. Por ende, ¿qué hace Pablo? Pablo le dice, no hagan esto. Yo estoy listo para morir. Miren no mis emociones, miren mi vida. Yo estoy listo para morir a causa de Cristo. Y lo tercero es que Pablo se dio cuenta entonces que las convicciones creaban influencia. Las convicciones creaban influencia. El Espíritu no estaba, interesantemente, nuevamente, si esto hubiera sido, la profecía hubiera sido que Pablo no fuera, diría que el Espíritu buscaba persuadir a Pablo, pero eso no es lo que dice. Dice como él no se dejaba persuadir. ¿Por quién? Por los que estaban llorando allí. Nos callamos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. E interesantemente, en ese momento, ellos comenzaron a someterse a la soberanía de Dios. Ellos en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Dios es el que está en control. Yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces la pregunta de aplicación para ustedes es la siguiente. ¿Es tu testimonio un reflejo de Cristo para otros? Quiero que te hagas esa pregunta. De la manera que la convicción de Pablo era el Evangelio y sus deseos eran mayores por el Evangelio que por sus deseos. La segunda pregunta para usted es la siguiente, ¿es tu testimonio un reflejo de Cristo para otros? ¿De qué manera tú influencias o tu influencia está haciendo discípulos que hacen discípulos para la gloria de Cristo? Si usted me dice a mí, Ricardo, ¿sabes qué? Punto 1, check. Yo tengo esa convicción. Para mí no hay nada más importante que Cristo en todas las cosas. La segunda pregunta entonces que tengo para ti es, ¿esa convicción está creando discípulos? Hay personas en tu vida que te ven y dicen, yo quiero aprender lo que tú tienes. Yo quiero a Cristo. Y estás tú multiplicando eso. Porque eso es lo que la convicción de Pablo hizo. La gente que estaba alrededor de él dijeron, yo no puedo persuadirlo, ¿sabes qué? Pues entonces lo seguimos. ¿De dónde yo me saco que lo siguieron? Bueno, si continuamos entonces leyendo los próximos versos, en el verso 16 dice que, verso 15, perdóname, después de estos días nos preparamos, o sea, después que dijeron la voluntad del Señor, dijeron, después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea. Interesante. Ahora los mismos que estaban rogándole, ¿qué estaban haciendo con Pablo? Estaban acompañando. Estas personas le estaban acompañando a Pablo. Y dice que lo condujeron hasta donde Pablo tenía que llegar. Y allí encontraron un antiguo discípulo con quien debería de hospedarse. Ahora quiero que circule en el verso 16 un antiguo discípulo. Un antiguo discípulo. Ahora, luego, verso 17 nos va a llevar a nuestro punto final. Y es que las convicciones no solamente se basan en el Evangelio y las convicciones no solamente se basan en decisiones y no emociones, sino que las convicciones también crean el carácter del hombre. Nuestras convicciones son reflejo de nuestro carácter. Y ahora, podemos ver que el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Le voy a pedir que circule los hermanos. Un momento. Los hermanos. Y ahora, voy a poner el mapa un momento y quiero que vean lo siguiente. Estamos hablando de que Pablo empezó en Éfesos, de Éfeso se movió a Mileto. Todo esto dijimos que la mayoría de los ciudadanos ahí eran judíos o gentiles. Gentiles. Luego de eso él se fue a Tiros. Y en Tiros hay una mezcla porque están cerca de otras áreas y ahí son la mayoría judíos o gentiles. Hay una mezcla, hay un 50-50. Luego de eso él se va a Cesarea y de ahí brinca a Jerusalén. En Jerusalén era donde estaba la mayoría de los judíos. Pablo, antes de haber llegado a Jerusalén, quiero que ahora anoten todos los versos que yo le pedí que circularan. Y aquí es que yo pienso que estaba la emoción de Pablo. Lo que llevaba a Pablo a tener más energía sobre su sufrimiento, fuera de su convicción, era el darse cuenta que su carrera no fue en vano. ¿Por qué yo digo eso? Mire lo siguiente. Vamos a ver estos versos. Verso 7, que le pedí que lo circularan. Pablo llega, verso 4. Es la primera parada de Pablo y dice que Pablo después de llegar, ¿a dónde? A Tiro. ¿Qué fue lo que él halló? Discípulos. Interesante. Verso 7 dice que después que llegó a
Tolemaida, ¿qué hizo él? ¿Saludó a quién? A los hermanos. Luego de que Pablo hizo su próxima parada, Pablo llegó a Cesarea y entró a la casa ¿de quién? Felipe. No sé si está notando ya la consecuencia aquí. Donde quiera que Pablo paraba, ¿qué encontraba? ¿Qué encontraba él? Creyentes, el pueblo de Dios, discípulos, personas que amaban al Señor. Pablo fue el que predicó a los gentiles y Pablo está dando cuenta que donde quiera que él para, ¿qué aparecen? Creyentes. Pablo sabe que su carrera no es en vano. Pablo está parando y dice, adiós, aquí hay creyentes, y aquí hay creyentes, y aquí hay creyentes. La palabra no está siendo predicada en vano. Continúa la próxima parada de Pablo. Le dije que lo marcara en el verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, ¿quiénes lo recibieron con regocijo? Los hermanos. Vemos que Pablo tenía una influencia. Ese iba a ser mi punto 4, pero decidí cortarlo en puntos 3, porque si no, predicamos aquí hasta la noche. Entonces en este versículo podemos ver cómo completamos la idea de que dentro del viaje y las paradas de Pablo, estamos hablando de que Pablo encuentra creyentes. Y mientras esos mismos creyentes temen por amor a Pablo y le dicen, no vayas. Yo, usando un poco mi imaginación, tengo que pensar que Pablo los miraba y decía, qué bueno es Dios. Ellos creen. Iba para la próxima parada y decía, no vaya. Y él decía, wow, mira lo que el Señor ha hecho acá. Pablo no estaba corriendo en vano. Pablo podía ver que Dios estaba manifestándose como él quería. Entonces, ahora llegamos a Jerusalén. Vemos que Pablo ha hecho claro sus decisiones. Pablo ha hecho claro su evangelio. Ahora Pablo nos muestra dos acontecimientos que muestran dos caracteres de una persona con convicción. El primer acontecimiento es la integridad. Quiero que mediten esta palabra, integridad. La palabra integridad, completo. Interesantemente hacía yo un estudio con el pastor Kurt de la iglesia de nosotros allá en The Grove. Y la palabra integridad proviene de la palabra completo. La palabra sincero, que es la palabra que conocemos nosotros al español como una persona honesta, proviene de la palabra del latín sincera. ¿Cómo le suena eso? Que algo no tiene qué. Cera, interesante. Y usted dirá, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues hay una historia que se hace donde se cree que de aquí viene la palabra sincera, donde en los tiempos de antes una vasija estaba completa y cuando se quebraba lo que hacían era que la sellaban con cera para pegarla, ¿ok? Entonces, cuando una persona iba a comprar una vasija, para darse cuenta si la vasija estaba íntegra, completa, ¿verdad? O si estaba quebrada, la ponía a la luz. ¿Y qué sucede cuando usted tiene cera y lo pone a la luz? Se derrite, da como un brillo. Por ende, ellos sabían que entonces esa vasija no era íntegra. Esa vasija no tenía cera, era sin cera. Eso a mí me voló la cabeza. Y yo dije, interesante. Ahora, quiere decir que una de las cualidades de una persona que es íntegra es una persona que vive en sinceridad, una persona que vive con la verdad. Y lo vemos a través de Pablo, porque el verso 18 nos dice que al día siguiente, estamos hablando de que después que los hermanos lo recibieron con regocijo, en el verso 17, dice que al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo o a Santiago, el hermano de Jesús, y todos los ancianos estaban presentes. Para que usted tenga una idea de cuánta gente Pablo tenía de frente a él, se cree que Jerusalén, por el territorio que tenía, había aproximadamente unos 70 ancianos. 70 ancianos. Y estaba entonces Santiago o Jacobo. Estamos hablando de un estimado alrededor de unas 71 personas delante de Pablo. ¿Y qué es lo primero que Pablo decide hacer cuando llega? Pablo decide hablarle de las grandezas que el Señor está haciendo con los gentiles. ¿Usted se cree que Pablo no sabía que los judíos lo querían matar? Pablo acaba de llegar a Jerusalén. Pablo sabe la mentira que se está propagando de él. Pablo sabe que por eso es que lo quieren amarrar, por eso es que lo quieren entregar, porque hay una mentira que se está dando sobre él, de que él está enseñándole que deje las costumbres de Moisés. Y lo primero que Pablo hace cuando llega es llama a todos los ancianos de Jerusalén y llama a Santiago y le dice, mira, yo te quiero contar
es que yo me gozo lo que el Señor está haciendo allá con los gentiles. Y la palabra de Dios dice que Él les contó, le comenzó a referirse una por una. Quiere decir que Pablo no dejó ningún detalle aquí. La Escritura dice en el verso 19 que Pablo comenzó a decírselas una por una. Eso quiere decir que Pablo no tenía nada que esconder. Pablo no tenía nada que esconderle a esta gente. Pablo era un hombre de integridad. Pablo era un hombre de integridad. Y Pablo comienza a decirle una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Interesantemente, aquí es que, si usted ha visto la película de Jaws, este es el momento en que la tensión comienza. Porque Pablo le acaba de decir a ellos, mira, yo quiero que tú sepas que yo les quiero contar a ustedes, el Señor se ha movido tan grandemente a los gentiles, les voy a contar todo. Y Pablo les cuenta detalle por detalle. Yo me lo presento que hubiera sido súper larga. Y Pablo está contando detalle por detalle lo que Dios había hecho con los gentiles. De hecho, interesantemente, el mensaje que Pablo estaba dando, Pablo estaba con su conciencia limpia. En Hechos 20:21 dice qué tipo de mensaje Pablo estaba predicando. No era la mentira que estaban diciendo de él. Hechos 20:21 dice que Pablo, dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, ¿qué le predicaba a él? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo también vemos en 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El mensaje de Pablo era el mismo, era Cristo Jesús crucificado. El mensaje que las vidas necesitan para salvación, adivine qué es, hermano. No es que usted se va a hacer rico, no es que usted se va a hacer saludable, es que Cristo pagó el precio. Ese es el mensaje que necesitaban. Y Pablo lo estaba predicando y Pablo dijo, yo les voy a contar todo a los gentiles. Esto fue lo que yo les prediqué. Yo les hablé a ellos de Cristo Jesús. Interesantemente, por lo que hago el comentario de la película de Jaws, interesantemente cuando él da esa respuesta, ellos se regocijaron, pero luego de eso vienen a enfrentarlo. O sea, él le acaba de contar, esto es todo lo que yo le prediqué a los gentiles. Y en vez de ellos decir, Pablo, vamos por tu defensa. No, eso no es lo que dice. Dice en el verso 20, cuando ellos oyeron esto, glorificaban a Dios. Pero luego, mira lo que pasó. Ellos le dijeron, hermano, ¿ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley? Yo le digo, gracias por el update que nos diste de los gentiles. Te voy a hablar de lo que está pasando ahora con los judíos. Los judíos están creyendo. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Cristo. Ellos creían que Jesús era un profeta más o un blasfemo. Ellos fueron los que lo llevaron a crucificarlo. Y ahora ellos están creyendo. Y él le dice, hey, ellos están creyendo, pero el problema es el siguiente. Y es que ellos están hablando de la ley. Y no solamente eso, sino que entonces continúa el verso 21, le dice, y se le ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Esto era una mentira. Esto no fue lo que Pablo predicó. Se lo hablé anteriormente. Vemos que ellos, después que glorificaban a Dios, entonces decidieron hacerle preguntas. Y Pablo demuestra entonces su segundo carácter. El primero fue integridad, pero el segundo fue humildad. Un hombre de convicción vive en humildad. Y quiero dejar claro lo que es la humildad. Nosotros vivimos un falso entendimiento de lo que es la humildad. El ser humano piensa que ser humilde es mientras más pobre me veo, más humilde soy, ¿verdad? O mientras menos pido, más humilde soy. Pero el caso es que eso no es lo que hacía la humildad. La humildad es aquella que, aún sabiendo que estás correcto, tú decides dejarlo pasar por amor al hermano. Por amor a no ser piedra de tropiezo. Eso es amor. Eso es humildad. Es la persona que aún sabiendo que podría jactarse o ser arrogante, no lo hace. Es aquel que sabiendo que su hermano necesita, va y ayuda. Eso es verdadera humildad. Es aquel que entiende que todas las cosas provienen de la buena mano del Señor. Eso es verdaderamente humildad. Y esa es la humildad que Pablo muestra aquí. Vemos en el verso 21 que ellos le comienzan a decir todas estas cosas, todas estas mentiras que Pablo estaba predicando.
estas costumbres, las cuales sabemos, como le dije, que no es cierto. Vemos, por ejemplo, ejemplos como Hechos 16, versículo 3, que habla de Pablo diciéndole a Timoteo que iban a practicar la circuncisión. Pablo no se movió de las traducciones judías para aquellos que eran judíos. Pero Pablo simplemente no estaba practicando tradiciones judías con los gentiles. Pablo estaba practicando tradiciones judías con los judíos. Como le dije, uno de los ejemplos lo vemos con Timoteo en Hechos 16:3. Ahora, en el verso 22 y 23 es que vemos entonces que Pablo decide practicar su humildad. Cuando ellos le dicen esto, Pablo le acaba de decir toda la verdad. Él dijo, yo le voy a decir toda la verdad, uno por uno, detalle por detalle. Y después de eso todavía es que ellos cuestionan a Pablo. Y Pablo pudo haberle dicho lo siguiente. Verso 22 dice, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Preguntaban entre ellos. Y Pablo le pudo haber dicho lo siguiente. Yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo que tengo que hacer? Yo no tengo que hacer nada si yo no le debo a nadie. Pero eso no es lo que Pablo hace. Pablo, todo lo contrario, Pablo se somete a la tradición judía. Entonces dice que, porque sin duda la multitud se reunirá, verso 22, pues oirán que has venido. Por tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Este voto se llama el voto del Nazareto, y este voto era un voto de devoción. Es descrito en el libro de los Números, el libro Números capítulo 6. El hecho de lo que hace Pablo de irse a rapar la cabeza, lo cual no lo logra hacer, pero eso se lo dejo en tensión para que entonces venga el domingo que viene cuando les esté predicando. Pero en este voto de Nazareto, lo vemos en Números 6, 9, explica que si alguien muere repentinamente junto a él, o el Nazareto se contamina, su cabeza tendría que ser consagrada. Entonces se tiene que rasurar la cabeza para purificación el 7º día. Básicamente esta persona va a un proceso donde compra unas cosas, paga unos fees, y el 7º día se rasura la cabeza. Y ellos le están diciendo a Pablo, bueno Pablo, yo entendí lo que tú dijiste, pero esta gente no nos va a creer. Eso tienes que hacer la tradición judía. Y Pablo, en humildad, decide hacer lo que ellos le pidieron. No solamente para él, Pablo paga por 4 personas más. Eso es lo interesante de todo. Pablo pudo haber dicho, ok, el problema es mío, pues yo lo hago para mí. Yo lo voy a hacer para mí y yo voy a cubrir los gastos también de estas otras 4 personas que estaban haciendo el voto de Nazareto. Y entonces que vemos que Pablo toma consigo, verso 26, a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, se fue al templo y notificó de la determinación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, cerrando el mensaje de lo que es Pablo y lo que vimos en Hechos 21, para hacerle un recap. Pablo, siendo un hombre de convicción, entendió una cosa, y es que el evangelio iba sobre todas las cosas. Pablo no se dejaba llevar por emociones, Pablo se dejaba llevar por decisiones. Pablo era un hombre de integridad. Pablo era un hombre que amaba al pueblo de Dios. La pregunta ahora para usted, hermano, es la siguiente. ¿Tiene usted esa convicción? Y si no la tiene, quiero que también pensemos en esto. El libro de los Hechos, capítulo 26, termina Pablo practicando algo para hacer paz con el hombre. Lo que Pablo estaba haciendo en este ritual no era para tener paz con Dios, esto era para tener paz con el hombre. Y Pablo se somete a este sacrificio. Pero una cosa que es hermosa para nosotros es que bendito sea Dios por su infinita misericordia con nosotros. Sabe que ninguno de nosotros es requerido en la puerta que Lesky le diga, no, hermano, Lesky, tú no entras hoy aquí. Tú, si no te afeitas la cabeza y me das par de pesos, tú aquí no entras. Tú tienes que purificarte. Y por lo que no hacemos eso, hermano, es porque Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la misericordia que experimentamos nosotros ahora. Si tú no tienes esa convicción que tenía Pablo, si tú no entiendes que es el Señor el que puede redimirte de tus pecados, entonces yo te voy a
te voy a hacer esta invitación a que la analices. Quiero que te preguntes si tus pecados acaso te causan tristeza. ¿Tus pecados te causan dolor? Tus pecados son descritos como 2 Corintios 7:10, que dice que el pecado que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Es tu pecado tan pesado en tu alma que tú dices, yo le estoy fallando a un Dios santo? Si usted puede pecar sin pensar en estas cosas, hermano, yo lamento decirle que usted no tiene las convicciones de Pablo. Y se lo digo con mucho amor. No parecerá amor, pero yo quiero que sepa que yo le amo a usted. Y yo sé dónde está la eternidad con el Señor. Y si sus convicciones no son unas de entender, usted le sirve a un Dios santo y que usted prefiere a ese Dios santo sobre su pecado y que su pecado no lo conmueve a arrepentimiento. Entonces yo quiero que usted tome un momento y medite en esas cosas. Y se pregunte, ¿tengo yo la convicción de Pablo? Tal vez usted dice, mira, yo tengo la convicción de Pablo, yo estoy convencido del Evangelio, yo vivo tomando esas decisiones, pero yo no entiendo que el Señor es soberano sobre todas las cosas. ¿Usted cree que Pablo no entendía eso? Pablo le están diciendo 20 veces, te van a amarrar, te van a entregar, tus días están contados. Y Pablo está diciendo, el Señor es bueno en todos sus planes. Tal vez la integridad de tu vida, tal vez vivimos en mentira, tal vez nuestros ojos están viendo aquellas cosas que no son puras, tal vez vivimos en temor, tal vez salimos de aquí y estamos viviendo en temor de qué es lo que vamos a hacer mañana, qué vamos a comer más tarde, qué va a pasar con aquel problema que tengo. ¿Entiende usted la soberanía de Dios como la entendía Pablo? ¿Entiende usted la soberanía de Dios como la cantamos? Tengo la canción por acá, que Él es el Dios de lo imposible. Que usted adora a ese Dios, el Dios de lo imposible. Que Él es invencible, que Él es soberano. Usted con su boca cantaba eso. ¿Entiende usted eso? Y si no lo entiende, si estas convicciones no están claras para usted, entonces esta es mi invitación para usted. Mi invitación para usted es que usted, uno, entienda que Romanos 3:23 dice que todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Cada uno de nosotros ha pecado. Ninguno de nosotros es capaz de pararse delante de Dios y decirle, yo pagué el precio por mí mismo. Todos pecamos. Y tú entendiendo eso, puedes entender lo que dice 1 Juan 1:9, como les leí anteriormente, que ese pecado tú se lo puedes confesar a Dios. Y que Dios de misericordia, que es fiel y justo para decir, yo te amo. Yo quiero redimirte de tus pecados. Y entender que si no hacemos esas cosas, entonces Romanos 6:23 te dice cuál es la paga de tu pecado. La paga de tu pecado es muerte, hermano. Es una vida eterna separada sin Dios. Pero qué lindo es pensar en las palabras que siguen luego. Y dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es acaso esa tu promesa? Y si no lo es, yo te invito a que hables con alguno de los líderes de la iglesia. Le dices que yo no tengo esas convicciones. Yo me voy más por mis emociones de lo que me voy por mis convicciones. Yo no conozco al Dios soberano. Yo no confío al 100% en un Dios soberano. Y que tú sepas que ese Dios, que es fiel y justo, es capaz de perdonar tus pecados.